La realidad es de que al seguir a Jesucristo nos toca pintar nuestra raya. Cuando nosotros decidimos que el Señor Jesucristo va a ser el Señor de nuestra vida y el guía de nuestra vida, por nuestras convicciones llega un punto donde nosotros en nuestra vida tenemos que decir y pintar una raya y decir, ¿sabes qué? No voy a cruzar esta raya. Todo el mundo tal vez dice que todo eso es aceptable, pero yo como cristiano tengo que decir no. Yo aquí no voy a cruzar, aquí no voy a pasar. El problema con algunos de nosotros cristianos es que no pintamos nuestra raya. No tenemos límites en nuestra vida. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Yo sé que a veces es difícil porque vivimos en un mundo realmente hostil. Ahorita las convicciones cristianas, si tú dices lo que dice la palabra de la Biblia y tú dices, ¿sabes que esto es pecado? Te tachan de ¿qué? De que eres una persona que no tolera a los demás, eres una persona amargada, una persona religiosa, y es difícil. Yo me acuerdo en mi adolescencia, pues ¿qué fue? Hace como 4 años, ¿verdad? Pero en la adolescencia lo que menos quieres hacer es pintar tu raya. Lo que quieres hacer es ser parte del montón, ¿no? O sea, siempre quieres estar ahí en bolita y hacer todas las travesuras y todas las cosas y no quieres decir, ¿sabes qué? No quiero participar porque si no, se van a burlar de ti, no te van a aceptar. Y así viví mucha de mi adolescencia y juventud. Pero cuando tenía yo más o menos unos 18 años, yo estaba jugando fútbol americano y era mi pasión. Y llegué y empecé a jugar en la universidad. Y ya cuando estaba jugando en la universidad, yo era de los más pequeños, de 18 años. Todos los demás tenían 19, 20, 21, hasta 22 años. Ya las cosas que ellos hacían semana tras semana ya eran mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces cuando empezaron ellos yo empecé a ver las borracheras, el alcohol, las drogas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, todo eso yo me quedé así sacado de onda y fue cuando yo tuve que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Pinto mi raya, esas cosas yo no voy a participar, porque en mi vida tuve que tomar una decisión, si voy a seguir a Cristo o voy a seguir el mundo, si voy a honrar a Dios o voy a honrar a mis amigos o ser parte del montón. Ahora, cuando pinté mi raya, la mayoría de mis amigos y todos los del equipo de fútbol americano me dijeron, Paul, has tocado nuestro corazón. No, hombre, estamos admirados de ti. Qué bárbaro, queremos ser como tú. Para nada. Se burlaron de mí, me dijeron poco hombre y me dijeron, no las puedo decir todas las palabras que me dijeron, pero cuestionaban mi hombría. ¿Por qué? Porque es difícil. Y a veces a ti tal vez te va a costar un trabajo, te va a costar una amistad, pero vale la pena pintar tu raya. Ahora hoy vamos a estar hablando, estamos en este tema de revisión, recordando los personajes bíblicos del Antiguo Testamento para aprender de ellos. Y hoy vamos a enfocarnos un poquito en la vida de Daniel. Daniel es un perfecto ejemplo de una persona que pintó su raya. Daniel fue una persona que supo cuándo y cómo pintar esa raya, cueste lo que cueste. Y la realidad es que muchos de nosotros no pintamos esta raya para no cruzarla porque tenemos miedo de lo que van a decir. Tenemos miedo de lo que nos va a costar. Y como nos va a costar una burla, o como nos va a costar tal vez alguna amistad, o que la familia te diga, oye, siempre lo has hecho, y se burla de ti, entonces mejor no pintamos la raya. Pero algo que me toca mucho del corazón de Daniel, es que Daniel, aunque pintó su raya, él estaba confiado que Dios iba a estar con él. Yo creo que esa es la raíz de nuestro miedo, que muchos de nosotros no queremos pintar esa raya porque realmente no tenemos la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y Daniel sabía, aunque no se veía, que Dios estaba con él. Y vamos a aprender de eso. Ahora, la historia de Daniel es muy interesante. La encontramos en el libro de Daniel. Hay varios capítulos que están muy padres. Te animo a que lo leas. Vas a aprender bastante de la historia, no nada más de Daniel, sino que la historia del mundo. La encontramos que la historia de Daniel empezó más o menos en el año 605 antes de Cristo. Él y sus compañeros, sus familias vivían en Jerusalén. Era un tiempo donde el reino de Israel estaba dividido y él vivía en el reino de Judá, pero ahí estaba Jerusalén. Y era de una familia de alta sociedad.
Era una persona bien educada, bien estudiada, e incluso hasta dice la palabra de Dios que bien parecidos y que no tenían ningún defecto. En ese tiempo Dios le había advertido muchas veces al pueblo de Israel que se arrepintieran, porque como pueblo de Dios ellos estaban desviándose y empezaron a adorar otros ídolos. Dios les advierte, oye, agarra la onda, si no, tu pueblo, tu ciudad, tu nación va a ser destruida y se van a ir de esclavos. Y ellos siguieron con su mal comportamiento, algo tercos, algo duros de cabeza como algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces Dios permitió que diferentes ejércitos invadieran el país. Entre ellos, el más grande y más poderoso fue Babilonia. Babilonia es donde ahorita está Irak, ¿ok? Entonces ahí estaba el reino de Babilonia. Y el jefe, el rey de Babilonia era Nabucodonosor. Ahora, si estás pensando, si vas a tener un bebé, un nieto y quieres un nombre, bueno, pues Nabucodonosor está bonito para que se lo pongas, ¿ok? Le puedes llamar Nabu, ¿ok? Nabu. Entonces, es una broma, por favor, no lo hagas. Pero entonces, Nabu y todo su ejército entran, agarran y toman posesión de todos los israelitas. Y ellos dicen, pues básicamente matan y destruyen a todos, menos lo mejor de Israel. Lo mejor de Israel me lo traes, lo mejor de Jerusalén y me lo traes para el servicio al rey. Entre ellos se llevan a Daniel. Daniel tenía como unos 14 o 15 años. No nada más era Daniel, sino que se llevan a 3 de los amigos de Daniel, que después vamos a ver sus nombres, les cambiaron los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estas personas están ahí al servicio del rey. Entonces cuando llegan ahí al palacio, básicamente eran personas que entrenaban, les enseñaban que estudiaran y todo eso, y ellos un día iban a llegar a ser los hombres sabios del país para darle consejo al rey. ¿Han escuchado en la Biblia donde dicen, sí, el rey se juntó con los magos y con los hombres sabios? Bueno, esto era el grupo de personas. Desde jovencitos los tenían entrenando para que ellos aconsejaran al rey. Entonces llegan, le cambian la ropa a Daniel y a sus amigos, le cambian el lenguaje, ya no podían hablar su lenguaje y ahora tenían que ajustarse a ese lenguaje, y hasta le cambian los nombres. A Daniel le cambian el nombre a Belsasar. Pero algo muy interesante es de que pasan todos estos cambios, pero Daniel como quiera sigue recordando quién era. Y eso nos habla de que muchas veces las circunstancias del mundo pasan mil cosas, pero nosotros tenemos que recordar quiénes somos en Cristo siempre, y que eso no cambie o que no sea influencia en nuestra vida. ¿Sabías tú que la palabra de Daniel lleva el nombre de Dios? Cuando dices Daniel, él, esa palabra él significa Dios. Como si has escuchado la palabra Elohim, él es Dios. Hay una palabra que me gusta que es Jagoel, que es Dios mi redentor. Pero entonces cuando tú ves esa palabra él, está hablando de Dios. Entonces Daniel llevaba el nombre de Dios. Entonces hay que recordar que Daniel, aunque estaban cambiando las circunstancias, él estaba recordando que él era hijo de Dios y que él tenía un llamado. Entonces cuando él está pasando todas esas cosas, él dijo, está bien, no tengo que pintar la raya. Pero llegó un punto donde le dijeron, ¿sabes qué, Daniel? Y sus amigos van a tener que empezar a comer las mismas cosas que el rey. Y ahí es donde Daniel dice, a ver, espérame. Necesito pintar una raya. Lo que pasa es de que Dios ha sido claro. Dios no fue claro que la vestimenta tenía que ser de cierta forma ni nada de eso, pero empezó a hablar de que los alimentos, ellos como hebreos no podían comer ciertas cosas. Entonces ahí es donde puso una raya. Entonces, como dije, Daniel sabía cuándo y cómo, ¿verdad? Entonces la primera pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos de pintar la raya? Y es muy sencillo la respuesta. Cuando Dios pinta la raya. Cuando Dios por medio de su palabra ha sido claro con los mandamientos. Entonces tú dices, Paul, yo no sé cuándo debo de pintar la raya. Ve los 10 mandamientos y vas a saber. Cuando dice, ¿sabes qué? No robarás. Pinta la raya y dice, no lo debes de hacer. Cuando dice, ¿sabes qué? No debes de matar. No cruces la línea. Y algunos de ustedes van a decir, yo no voy a matar. Pero luego están no nada más los mandamientos, sino los principios bíblicos que nos enseña la palabra de Dios. Que con nuestra lengua también podemos matar. Y aunque dices excusa, Dios te dice, doble raya, no cruces esa, porque te conozco, eres medio chismoso, ¿no? De repente tú dices, bueno, ¿qué otros mandamientos? Y dice, no cometerás adulterio. Triple raya.
Y algunos se empiezan a excusar. Bueno, pues es que mira, yo de repente veo unas cuantas peliculitas, ¿verdad? Porque la Biblia no dice ahí, no debes de ver películas pornográficas. Pero es un principio bíblico. Jesús te está diciendo, cualquier hombre que ve con lujuria a una mujer ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, no hay excusa. Pinta tu raya. Entonces, ¿cuándo debemos de pintar la raya? Cuando la palabra de Dios dice que pinta la raya en mandamientos o principios bíblicos. Ahora, no nos dice que nosotros inventemos nuestras propias rayas. Porque algunos de nosotros venimos de iglesia que mira, estaban pero rayas por todas partes. Empiezan a decir, las mujeres no se deben de vestir así. Que mira que en la iglesia no deben de usar batería. Y empiezan a inventar miles de rayas. Y dice Dios, yo nunca les dije eso. Y si quieres una muestra, pues nada más fíjate Jesucristo cómo se llevaba con los fariseos. Les decía, ustedes están inventando reglas y rayas que nunca Dios tuvo la intención de dar. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Cuando Dios dice que pintemos nuestra raya. Ahora recuerda, eso es lo difícil. No la pintamos porque sabemos que nos va a costar. En Daniel 1:8 nos dice lo siguiente, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse. Ahí está subrayada la palabra contaminarse porque quiero ser muy claro. Eso es lo que pasa cuando desobedeces a Dios. Te contaminas. Cuando tú pecas, te estás contaminando. Y dice ahí la palabra de Dios que Daniel se propuso. Tú tienes que ser intencional en poner los límites de tu vida. No nada más van a existir. Tienes que tú ir y ponerlos y aplicarlos en tu propia vida. Dice, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio del palacio que no lo obligara a contaminarse. Otra vez esa palabra contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Dios. Ahora vemos todo esto y vemos y pensamos que se trata de comida. Pero fíjate que no se trata tanto de comida. Está disfrazado. Esto de la comida es un disfraz para enseñar, para ocultar lo que está la esencia de esta situación. Y la esencia es a quién iba a honrar Daniel. ¿A quién le iba a creer? Si comía, estaba honrando al rey. Si no comía, estaba obedeciendo a Dios y honrando a Dios. Ahora nosotros, hay miles de decisiones que tomamos al día, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué estamos basando esas decisiones? Cada decisión, por más pequeña o grande que tú tomes en tu vida o en tu familia, tú te tienes que tomar la decisión y la pregunta hacértela, ¿esto honra a Dios o deshonra a Dios? Y si deshonra a Dios, pinto mi raya y no la cruzo. Muchos de nosotros tenemos miles de problemas y pensamos que es problema del tiempo, que no nos alcanza el tiempo, o es problema de que toda la gente que está alrededor de mí son muy malas y todo eso, y pensamos y le echamos la culpa a 1000 personas y no nos damos cuenta que todo viene la raíz de que no hemos honrado a Dios. No hemos honrado a Dios en nuestro tiempo y por eso no nos alcanza. No hemos honrado a Dios en nuestras decisiones de pareja o de relaciones o con quién nos juntamos y por eso tenemos problemas. A veces nosotros no honramos a Dios con nuestra lengua y eso ha causado un veneno alrededor de nosotros. Pero siempre estamos listos para apuntar el dedo. Una de las cosas que estuve pensando esta semana, que una de las cosas mayores yo creo que nosotros no estamos pintando nuestra raya es en lo que vemos y escuchamos. Muchos de nosotros vemos cualquier programa no importando si honra a Dios o no honra a Dios. Y muchos de nosotros tenemos que llegar a nuestra casa y en esa televisión decir, mira, no voy a ver este tipo de programas porque este tipo de programas no están honrando a Dios. Este tipo de programas me está alimentando mi carne. Mucho nuestra música que escuchamos, la radio que estamos escuchando, los ciertos programas en la radio que están hablando de majaderías, maldiciones, pura chisme de los artistas, todo ese tipo de cosas que no alimentan el espíritu más que alimentan la carne. Y algunos de nosotros tenemos que llegar y a nuestra radio, a nuestra televisión, nuestras películas, nuestros videojuegos, cualquier cosa de entretenimiento, ponerle un límite, decir, dice la palabra de Dios que en todo lo puro, todo lo bueno, en eso pensar. Entonces ese filtro, ese límite, tú lo tienes que hacer
incluso en lo que ves y lo que escuchas. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ni modo, como quiera la palabra de Dios. Primera de Pedro, nada más lo dice por cortesía. Primera de Pedro 4:1, fíjate lo que está diciendo. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Esa palabra disposición me toca lo que está diciendo. Algunas veces leemos los versículos y no estamos entendiendo lo que dicen. Pero fíjate lo que está diciendo otra vez, lo vuelvo a repetir. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. ¿Disposición a qué? A sufrir. Va a ser difícil decirle no a la carne. Va a ser difícil no ver el programa tal vez favorito que sabes que hay mucha majadería o cosas sexuales y todo ese tipo de cosas. Te va a costar algo, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado para vivir el resto de sus vidas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Y te pregunto, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios o a la voluntad de los deseos humanos? Ahora, aquí empieza a hablar en el versículo 3, empieza a hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido nosotros. Dice, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, o sea, los que no conocen a Dios. Pues viven entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Suena como el fin de semana de algunos de ustedes. Y luego dice aquí, ahora como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Esa palabra extrañar es que se sorprenden. Entonces, que no te sorprenda a ti el que cuando pintas tu raya, tus amigos, su familiar se van a sorprender y hasta van a hablar mal de ti. A veces hasta cuestiono, si tus amigos que dice ahí que antes hacías todas esas cosas, no se extrañan y no hablan mal de ti, es porque todavía estás haciendo las mismas cosas que ellos y con ellos. Tal vez puede ser. ¿Ok? Ahora, no vamos a hablar de ser unos santurrones. Vamos a hablar de cómo. Ya hablamos de cuándo. Ahora, cómo debemos de hacerlo. Porque el peligro de esto, de estar pintando rayas, es que sonamos como dije, como unos fariseos, como unos religiosos. Unas personas que caen mal, que nadie quiere estar con ellos. Pero Daniel era muy sabio en cómo lo hizo. Entonces la respuesta de cómo hacerlo es muy sencillo. Escúchame bien, con humildad. ¿Cuándo pintas la raya? Cuando Dios te dice. ¿Y cómo? Con humildad. Ahora Daniel hizo eso, se acercó con este señor y te voy a decir lo que no hizo Daniel. Daniel cuando le dijeron, ¿vas a comer de eso? No. Yo soy cristiano, yo nunca voy a participar en esas cosas mundanas. Y todos ustedes que coman de esto se van a podrir en el infierno. Gloria a Dios. Algunos de nosotros así lo hacemos, ¿verdad? Exageramos las cosas. No, es que mira, no tienes que ser así. Daniel se acercó con este hombre y dijo, oye, mira, lo que pasa es de que eso es violar un mandamiento. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si por 10 días nos das oportunidad de no comer esto? Y después de 10 días, si nos ves más flacos, más debiluchos, más pálidos, pues comemos lo que tú nos das. Pero después de 10 días, si tú nos ves saludables y más fuertes que los demás, ¿nos permitirías seguir comiendo lo que Dios nos ha dicho? Y el jefe dijo, pues sí, no pierdo nada, son 10 días. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó cuando ellos honraron a Dios con esto? Lo vemos en Daniel 1:15. Daniel 1:15 dice así: pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Incluso estaba diciendo en esos versículos, decía, los versículos siguientes decían que 10 veces más eran más sabios e inteligentes que los demás. ¿Sabes lo que yo creo? Que cuando tú eres humilde y tú pintas tu raya en tu matrimonio, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a estar viendo esas cosas, yo no voy a estar coqueteando con otras personas, yo no voy a fantasear, pintas tu raya. ¿Sabes lo que va a pasar con tu matrimonio? Tu matrimonio va a ser 10 veces más fuerte y más saludable que los demás matrimonios.
Pero algunos de nosotros no queremos pintar nuestra raya. ¿Qué pasa con nuestra familia, con nuestros hijos? Si nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo y dedicamos tiempo con nuestros hijos, nuestra relación con ellos va a ser 10 veces más fuerte que los demás. Ahora, enfocándome, vamos a regresar al versículo 2 de Timoteo 2:23 y vamos a ver cómo debemos de nosotros ser humildes. Dice así, versículo 23 de 2 de Timoteo, dice lo siguiente: no prestes atenciones a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleados. Y ojo, y orejas paradas aquí para todos los cristianos. Dice, un servidor de Dios no debe de andar en peleas. ¿Cuántos de ustedes ya se descalabraron aquí? ¿Te encanta una buena pelea y una discusión sobre el apocalipsis y qué año y qué significa tal cuerno? Ahí estás discutiendo, ¿para qué? Te dice, una persona que sirve a Dios no debe de andar en discusiones ni peleas. Punto, ¿ok? ¿Ya agarraron la onda? Nadie dijo amén. Ok. Dice, al contrario, deben de ser buenos con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y dice, y cuando corrijas a tus enemigos, en otras palabras, cuando pintas tu raya, hazlo con humildad. Tal vez Dios les da la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Lo voy a aplicar a nuestra vida diaria o cada fin de semana. ¿Qué es lo que está refiriendo? Te vas tú ahí con tu familia, tienes una carne asada con tu familia y llega un compadre, llega un familiar tuyo y te ofrece una cerveza. Entonces tú puedes decir, no, gracias, estoy bien, ya tengo aquí. Ahora, hay que ser sabios, si sabes que va a haber cerveza, lleva preparado, ya llevas tu limonada, tu té, algo así, para que no digas, pues, ¿cómo te vas a comer los tacos? Y tú, pues sí es cierto, pues, no sé qué hacer. ¿Ok? Algunos de ustedes esa es su táctica, yo lo sé. Pastor, estaba a más de 100 grados, ¿qué querías que hiciera, verdad? Entonces, le dice, no estoy bien, muchas gracias. Y con una sonrisa. No llegas y te dan una sonrisa. ¿Qué pasó? ¿No sabías que ya soy cristiano? Aquí estás ofreciendo enfrente de los hijos la bebida del diablo. Lo único que pasa es que caes mal, caes gordo. Y ya después nadie se quiere juntar contigo. ¿Y tú crees que esas personas quieren saber de tu Dios, de tu relación con Cristo? No. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Que lo hagamos de una manera humilde. Cuando dices, no, gracias, estoy bien. Oye, compadre, pero tú antes tomabas. Sí, fíjate que ya no. Y me he sentido mejor. Hasta he bajado un poquito de peso. Y fíjate que mi relación con mi familia, me voy más tranquilo sin la cerveza. Sí, compadre, sí. Bueno, pues, y se sigue tomando. Pero, escuchen. Según este versículo y según las historias de muchos de ustedes, después los compadres se acercan y dicen, oye, compadre, lo que dijo esa vez, pues como que me tocó aquí. ¿Cómo le hizo? Y yo quisiera, es que, pues la verdad es que gasto mucho en alcohol y mira que tuve un problema con mi esposo. Y se acercan a ti. Pero tú hubieras roto eso al ser todo religioso y fariseo. Pero al ser amable y humilde, abres el corazón para que alguien se acerque y diga, ¿cómo le haces? Amén. Somos siempre luz, ¿ok? Ahora, qué bueno que Daniel le hizo caso a Dios y no a Nabu. ¿Por qué? Porque el pobre Nabu, ¿sabes qué pasó después de eso? Un rato después, se volvió loco. Fue y estaba comiendo pasto ahí en el bosque, como caballo. Ahí lo tenía Dios, porque se sentía más. Incluso 4 reyes pasaron. Y adivina quién seguía con la bendición de Dios. Daniel. Pero te imaginas si hubiera servido y honrado al rey, qué poco hubiera quedado. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que con el favor de Dios, tus jefes pueden cambiar de opinión. El gobierno viene y va. Pero Dios es soberano. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores seguirá en su trono por siempre y siempre y siempre. Amén. ¿No? Podemos darle un fuerte aplauso a eso. Al Señor. Pero todo eso empieza con una pequeña decisión. Con una pequeña decisión. Ahora, ¿por qué digo pequeña decisión? Mira, tenía 14, 15 años cuando tuvo que tomar esa decisión. Y estaba con un pueblo pagano. Voy a comer aquí unas carnitas, acá no pasa nada.
porque no podían comer puerco, ¿ok? Entonces él podía decir, yo voy a comer, nadie se va a dar cuenta. Pero él tenía esa convicción de honrar a Dios. Fue algo pequeño, pero después se empezó a incrementar. Si tú lees todo el libro de Daniel, en capítulo 1 vemos lo de la comunidad. En capítulo 3 pasa algo más grueso. Hacen una estatua, está el rey y le dicen, ¿sabes qué? Quiero que todos se inclinen a esta estatua. Y los que no lo hacen, lo vamos a meter a un horno de fuego para hacer chicharrón bien rico, ¿no? Entonces, ahí ya es más. Antes nada más era comida y nadie se hubiera dado cuenta. Ahora era literalmente el fuego. ¿Y sabes lo que los 3 amigos de Daniel dijeron? Dijeron, ¿sabes qué? Ni siquiera lo tenemos que discutir. Nuestro Dios es más grande y nuestro Dios nos va a salvar. ¿Y sabes qué? Aunque no nos salve, nosotros como quiera no vamos a rodearnos ante este rey, sino nada más vamos a servir a Dios. Y se enojó el rey y lo hizo el horno más 7 veces más fuerte. Entonces donde los agarraron, los aventaron, hasta la gente que los aventaron se quemaron vivos. Y el rey se queda ahí, y estaban los 3 amigos como que bailando y todo. Dice, oye, ¿qué pasó? ¿No aventamos 3? Y había 4. Y era el ángel del Señor, que se cree que era Jesucristo mismo, que estaba con ellos. Y el rey dice, sáquenlos. Los sacaron y ni siquiera olían a humo. Eso es lo que pasa cuando honras a Dios. Después vemos en el capítulo 6 que Daniel fue cuando lo metieron con los leones. Ahora en esto era otro rey y lo habían engañado. Le dijeron que nadie esté adorando a otros dioses más que a ti. Y Daniel tenía la tradición de abrir las ventanas de su casa y orar a Dios siempre por años. Entonces le dijeron, mira, puedes orar pero en privado, pero no en público, que no se dé cuenta nadie. Entonces Daniel ahí pudo haber dicho, pues yo voy a orar en privado, acabo Dios me escucha. Dijo, no, yo tengo una convicción. Pero ¿cómo tú pudo tomar una decisión tan fuerte? Con una pequeña decisión. Entonces honra a Dios y lo agarran y lo meten ahí con los leones. Y Dios cierra la boca de los leones. Entonces los leones no tenían hambre. Claro que tenían hambre. Después de eso se da cuenta el rey y va y saca a Daniel y agarra a sus enemigos y los mete, los enemigos de Daniel los mete, y el momento que entran los hacen pedazos los leones. Sí tenían hambre. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Va a haber momentos en tu vida, decisiones grandes donde tú vas a tener que honrar a Dios. Empieza honrando a Dios en lo pequeño, en lo más mínimo, y te darás cuenta de que Dios estará contigo. Para terminar hoy, quiero nada más como terminar con esta situación. Quiero platicarles esto. Daniel fue usado grandemente en profecía, grandemente en interpretar sueños, al igual que José. Y hoy quiero terminar dándote 3 cosas que para mí son muy importantes sobre ese aspecto de la vida de Daniel. Número 1 es que Daniel siempre honraba a Dios. Daniel cada vez, al igual que José, cada vez que interpretaba un sueño, le daba la honra y la gloria a Dios. Y muchos de nosotros, en nuestro lenguaje, necesitamos aprender eso. Nosotros siempre es que yo esto, yo lo otro, y no estamos reconociendo que es Dios. Fíjate lo que dice aquí en Daniel 2, versículo 19, dice así: aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por la cual Daniel bendijo a Dios del cielo con esas palabras: bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Y luego dice: Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con Él. ¿Qué es lo que te quiero decir de esto? Y te lo digo con todo el amor de un pastor que quiere lo mejor para ti. Dios sabe lo que tú estás haciendo en secreto. Dios sabe esa cosa que tú estás haciendo en la oscuridad, que tú piensas ese pecado que nadie se va a enterar. Dios sabe que lo estás haciendo. Y un día vas a ser expuesto si no lo confiesas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo como pastor hoy? Te estoy rogando, arrepiéntete hoy. Confiesa tu pecado hoy. En esta oración que vamos a hacer en unos minutos, confiesa tu pecado. Y lo más pronto, acércate conmigo, con uno de los pastores, los líderes del grupo de vida, y confiesa tu pecado. Y solamente así puedes evitar la destrucción de tu vida. Pero si tú piensas que puedes seguir con eso, te tengo malas noticias.
no vas a poder seguir en eso que estás haciendo en secreto. Número 2, sobre ese mismo punto. Hay consecuencias de nuestro pecado. Hay consecuencias de nuestras acciones en secreto que pensamos que nadie va a saber. Lo que pasa es de que el hijo de Nabu, ese ya era el rey, y se puso una borrachera, andaba pisteando, ¿verdad? Entonces andaba ahí tomando con todos sus amigos, y se le hizo fácil agarrar los utensilios del templo, y los agarró y los empezó a difamar, los empezó a servirse vino, y todo eso, hizo una borrachera. En ese momento bajó una mano sola, gigante, bajó una mano y escribió algo en la pared. Vaya que se les quitó la cruda, pero así se quedaron acá. Entonces dijeron, ¿qué es esta mano? ¿Qué es lo que dice? Y no entendían. Entonces, pues a quien buscaron, fueron a buscar a Daniel. Y llega Daniel y les empieza a decir, lo vemos aquí en el versículo 24 del capítulo 5, dice así: por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Y pon mucha atención, dice. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es: Mene, Dios ha llamado a cuentas el reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. Yo te hago esta pregunta: si hoy Dios nada más bajara y tomara tu vida y lo pusiera en una balanza, ¿quedara mucho que desear? De tu relación con Dios, ¿queda mucho que desear? Si Dios ahorita pone en la balanza tu matrimonio, ¿queda mucho que desear? Si Dios ahorita agarra y pone en una balanza tu servicio a la iglesia, tu servicio al Señor, ¿queda mucho que desear? Si Dios agarrara tu relación con tus hijos y lo pone en una balanza, ¿queda mucho que desear? Y tenemos que estar, esto que nos confronte, sabiendo que ninguno de nosotros sabemos el día y la hora, y estamos puestos en una balanza. Y por último, sobre las profecías, incluyendo Apocalipsis y todo eso, que aunque no lo escribió Daniel, te voy a decir el por qué existen estas profecías. Y no existen para que estés adivinando y obsesionado a ver qué fecha es, o qué minuto es, o qué día es, o qué significa tal cuerno, o tal cabeza, o tal rey, o tal dragón. No es para que estés haciendo eso. ¿Sabes para qué es? Es para recordarte que tenemos un Dios soberano, que para Él nada de esto le va a caer sobre sorpresa. Nada de tus problemas se queda sorprendido. Nos enseña eso para que cuando pase, su pueblo esté en perfecta paz, sabiendo que tenemos un Rey de Reyes que tiene todo en control. Y nada va a detener los planes de restauración que tiene para su iglesia. Para eso existen las profecías. Amén. Para terminar, antes de orar, nada más te quiero decir esto. Daniel vivió una vida ejemplar, pero todo empezó con una pequeña decisión. La decisión era: no voy a romper ni violar la ley de Dios. ¿Se acuerdan que dije que Daniel, el nombre de Daniel, esa palabra él era Dios, pero lo que no les dije era la palabra completa? Daniel significa Dios es mi juez. Y así vivió Daniel. ¿Qué es lo que te estoy diciendo a nosotros como familia? Es que Dios nos ha cambiado el nombre. Ahora somos hijos de Dios. Somos santificados, somos justificados. Debemos de vivir así. Todos los días, a partir de hoy, si no lo sabías, debes de vivir recordando que no el mundo, no tu familia, sino que Dios es tu juez. Hónralo a Él, no al mundo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración y para algunos de nosotros tal vez tenemos que confesar ese pecado secreto, ese pecado oculto que tenemos. Hazlo de todo corazón, confiésalo, y Dios es fiel y justo para perdonarte. Algunos de nosotros, si ponemos en nuestra balanza nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, falta mucho que desear.
Y tal vez tienes que arreglar eso. Tal vez algunos de nosotros hemos sido muy religiosos al pintar nuestra raya y tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ser más amables, más humildes con las demás personas. Cualquiera que sea, pero vamos a orar. Y lo que a ti te toque, arréglalo ahorita con Dios. Padre, te damos gracias en este día. Te doy gracias por el privilegio, Señor, de nada más escudriñar tu palabra, aprender, Señor, de tu palabra. Señor, para ti no hay nada oculto, Señor. Llegamos, Señor, queremos ser transparentes, Señor. Quiero que me laves, Señor, que me purifiques. Señor, quiero vivir honrándote, Señor. Pintar la raya donde debemos de pintarla, Señor. Y así, Señor, podemos vivir una vida que te traiga placer y honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Les quiero recordar, si alguno de ustedes quiere oración, a mano izquierda, estamos listos para orar por ti. Si tienes alguna cosa que necesitas confesar. Y te quiero recordar que tenemos nieves para todos, están ahí. Pero si tienes niños, ve por tus niños primero y regresa por tu nieve. Que Dios te bendiga.